¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Diálogos. Recuerden, tenemos hora y media de programa. Estamos en vivo todos los días de 9:30 a 11. Y bueno, hoy como es jueves, nos toca un tema social que además nos pega las casas de empeño. Antiguamente era, y digo yo antiguamente, digo no, pero a mí sí me tocó verlo. Acababa el año, empezaba otro y la cola en el Monte de Piedad, pero bueno, ahora hay muchas otras ofertas y bueno, hay quien da más tarjetazos, y hasta me mordí la lengua. Y la cosa es, ¿qué pasa cuando llegamos literalmente fríos a la cuesta de enero? ¿Y cómo les va? ¿Es bueno? ¿Es malo llegar a una casa de empeño? ¿Cuál nos conviene? ¿Cómo deberíamos de elegir? ¿Qué hay que saber antes de empeñar algo? Todo esto lo vamos a discutir hoy y también estamos esperando a que ustedes nos cuenten sus propias experiencias, ¿verdad? Y tienen para ello pues todas las redes sociales de Diálogos, también las mías. La mía es @tapiafernanda o diagonal Fernanda Tapia original. Tenemos nuestro teléfono que siempre está al servicio de ustedes. Y bueno, pues hoy tenemos a nuestros invitados. Por ejemplo, está Adolfo Vélez Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño. Adolfo, bienvenido. Hola Fernanda, muy buenos días. Oye, ¿cuántas casas de empeño existen en la República Mexicana? A la fecha tenemos identificadas del orden de 6.500 cubriendo todo el territorio nacional. Pero, o sea, pueden ser, contando del mismo nombre, varias sucursales. Actualmente hay varias marcas Ajá. entre ellas, pues las más importantes son, por ejemplo, nosotros tenemos clasificado en dos grandes grupos, las Ajá. casas de empeño privadas, que les llamamos, Exacto. y las instituciones de asistencia privada, como son los Montepíos. Ok. En el caso de las instituciones de asistencia privada son del orden de 6.000 casas que existen actualmente. Wow, pero wow, ¿eh? Y bueno, Yanko Abundis, especialista en educación financiera. ¿Ya no hay colas en el Montepío porque ya no somos tan gastalones o No, por qué? resulta justamente lo mismo que estaba diciendo Adolfo, Fernanda, el caso de que pues está disperso, porque antes esas colas eternas que había en el centro, en la Ciudad de México, pues ya están a nivel nacional. Ya hay datos muy interesantes, si quieres los platicamos al rato, porque ¿cuál es la mejor elección? Eso. Y es ¿Cómo sé a dónde? sorprendente la respuesta que tenemos, porque la gente no se pone a ver cuál le cobra menos o cuál le da más garantías o más beneficios. La Así es. gente nada más piensa cuál está cerca de su casa, aunque le cobren el doble o el triple, Fernanda. Esto es terrible. Wow. Oigan, a ver, bueno, Arturo Calvillo, gerente de comunicación y relaciones públicas del Nacional Monte de Piedad. Arturo, gracias por estar aquí. Decía el compañero Montepíos. Gracias. ¿Cómo? O sea, ¿hay más Montepíos aparte del Nacional Monte de Piedad o a qué se refería que hay sucursales? Mira, en el caso específico de Nacional Monte de Piedad, desde el 2010 tuvimos un agresivo plan de expansión en el que se inauguraron 75 sucursales de Nacional Monte de Piedad. Ya. En el 2011 se inauguraron 65 y este año vamos por 46 más solo de Nacional Monte de Piedad. ¿En qué año el primero? Nomás para... 2010. No, pero ¿en qué año el primer Monte de Piedad? En 1775. ¿Qué tal? Y Hace al rato nos tienes que contar la 237 historia años. de quién fue el primero Claro, con muchísimo gusto. que fue a empeñar, porque estaba en obras, para que vean que no nada más la estela de luz, o sea, siempre las obras son un descalabro. Y Aarón Jiménez Paz, su procurador de servicios de Profeco. Aarón, bienvenido. Gracias. Ustedes como Profeco son los que regulan las casas de empeño, no son los amigos que regulan bancos y Conducef. demás. Lo Conducef no es Conducef, son ustedes. Somos nosotros los que tenemos, mira. Fernanda, la facultad de regular a las casas de empeño de la naturaleza mercantil, no a las instituciones de asistencia privada, como podrían ser el Nacional Monte de Piedad. Ah, pues perfecto. Oigan, vamos a ver este reportaje tan bonito que preparó el equipo de producción y yo echándoles porras, ¿no? Es que les quedó bien padre. Y ahorita regresamos. La primera casa de empeño en México fue el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, conocido hoy en día como el Nacional Monte de Piedad, fundado en 1775. Nacional Monte de Piedad, concluimos nuestro año con más de 10 millones de operaciones.
y para este 2012 nosotros estamos estimando que rebasemos esa cifra indudablemente. Realmente todo el año tenemos la misma afluencia. Sí hay temporadas muy marcadas donde hay un poquito más de necesidad financiera. Evidentemente cerca de las Navidades hay necesidad financiera para pues, afrontar los gastos que se vienen, o cuando la gente se quiere ir de vacaciones, regreso a clases, ese tipo de cosas, sí se incrementa un poco, pero realmente, como somos una solución integral e inmediata, todo el año tenemos un tráfico pues, continuo. Como usuarios o clientes tenemos realmente a todo tipo de personas. Nuestros servicios le dan soluciones a cualquier persona que tenga necesidades financieras. Tenemos la gran ventaja de que es un producto que no requiere buró de crédito, que no requiere tramitología, es muy sencillo, llegas, pones tu prenda y obtienes el financiamiento. Es una solución inmediata. Las casas de empeño pues opino que son buenas porque uno cuando no tiene dinero, pues viene, empeña sus prendas y pues les hacen un préstamo y sale uno de sus apuros. Y en vez de que el dinero, lo que recibimos ahorita, el aguinaldo y todo, lo utilicemos para cosas buenas y hacer un ahorro no del 100%, sino dar el 20% al banco, el 20% debajo del colchón. Preferimos gastar el 40% en darlo en regalos, igual para Reyes. Al rato estamos pidiendo, nos gastamos todo en la cena de Navidad. Si ganamos 100 pesos, nos gastamos 150 pesos. Y al rato, pues ya es lo que le dicen, el monte que está lleno, todo el monte en enero, en la cuesta de enero, y a sacar ahora sí hasta el colchón, a llevarlo al empeño. Nosotros estamos dedicados realmente a ayudar a las personas, entonces hacemos todo lo posible porque la gente recupere su prenda. Nosotros tenemos recuperación de prendas de más del 92%. ¿Y qué pasa con lo poco que sale? Tenemos, todavía ahí hay un canal donde el propio cliente, el pignorante original, lo puede recuperar cuando sale a la venta. Nosotros tenemos ventanillas de venta en nuestras propias sucursales y ahí el propio pignorante lo puede recuperar la prenda. Si acaso no llegara a recuperarla, Nacional Monte de Piedad es la única institución que ofrece una cuestión que se llama demasías. Nosotros vendemos esa prenda y el excedente entre lo que se prestó y el valor de venta de esa prenda es en beneficio de la persona que hizo su empeño. Somos institución de asistencia privada totalmente dedicados a ayudar. Nuestro objetivo con el préstamo prendario es ayudar a la gente a que resuelva una emergencia. ¿Y si recupera mucha gente sus prendas? Por ejemplo, en el caso de Montepío, ¿sí las recupera? Sí, mira, ya comentaba el licenciado Gerardo Piña que es del 92%, casi el 93%. Ah, bueno. ¿Y en las privadas cómo está? Andamos arriba del 80%. La Ay, hay un recuperación. poquito más complicado eso. Son diferentes características las Claro. que rigen a unas instituciones Oigan, y a otras. y antes era regresando de Navidades o Reyes, que era clásica la cola. Ahora, ¿cuándo es cuando? ¿Tienen alguna medición de cuándo es la época del año en que más se presentan a empeñar objetos? Sí, mira, tradicionalmente enero era una muy buena Claro. fecha para que la gente acudiera a las casas, a las instituciones de asistencia privada como el Monte de Piedad o a otras instituciones, pero ahora hemos detectado básicamente en esta institución, en Nacional Monte de Piedad, que octubre se ha convertido en un buen mes. De hecho, el año pasado, en octubre, tuvimos 830,000 ¿Por qué octubre? empleos. Perdón, la ignorancia. Por las escuelas, que la gente gasta muchísimo en septiembre y en octubre tiene que acudir. También Semana Santa, regresando a Semana Santa, también Exacto. viene un pico muy importante. Sí, Guau. el Monte de Piedad era así, octubre, luego agosto y marzo. Esos son los tres picos Eran como los importantes tres en ese puntos. orden. Oigan, ¿y Por en lo qué mi- medida el empeño resulta una opción real que auxilia a la economía familiar? A ver, vamos a verlo desde todos los puntos de vista, porque aquí tenemos como las dos trincheras. O sea, ¿en qué medida sí es? Actualmente es ya una alternativa muy importante, sobre todo en aquellos sectores de la población cuyos niveles de ingresos son bajos. Hemos detectado que cerca del 20% de la población económicamente activa de este país no tiene posibilidad de ningún tipo de acceso al financiamiento. Ya lo comentará en su caso Yanko. No son sujetos de crédito por ningún tipo de institución financiera. Entonces, la única opción que tienen, en muchos casos, es acceder al préstamo prendario. Y esto es haciendo uso del patrimonio que básicamente es
en muchos casos lo único con lo que cuentan. Claro. Hay que Y platicarles usando su esto. patrimonio de tal manera que pueda con él apoyarse para hacer uso de eso y atender alguna emergencia, como ya se mencionó. Para quien no lo ha vivido o también son muy jóvenes y ya nacieron cuando había cajeros automáticos y demás, no, bueno, pues antes esto no era factible. Ahora es común ver, ¿no?, que vaya alguien y saque la tarjeta de crédito y pues vaya al cajero, ¿no? Y dispongas una lana y ya tienes dinero, pero antes no era así, no había cajeros automáticos y casi nadie tenía una tarjeta de crédito. Ahora la reparten como pan caliente, pero uno tenía, la única opción era ir, ¿no?, al Monte de Piedad. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela tenía una cobija comprada en abonos, envuelta en un plástico, y nunca la sacaron del plástico ella y su hermana porque era lo que iba y venía del Montepío. O sea, era lo que tenían como para efectivo rápido y siempre se le debía al de la tiendita de la esquina. Y ya se le pagaba. Y ahora pareciera que es muy fácil acceder al dinero, pero no, sigue habiendo mucha gente que no tiene ni tarjeta de crédito, ni préstamos que por la quincena esta que te dice, le damos 3 salarios de su quincena, eso todavía hay gente que no lo tiene. Pero ¿qué tan real sí es un auxilio? Mira, aquí nos Sí, podríamos tú le llevar sufres, varios ¿verdad? programas, sí, porque fíjate, por un lado estoy de acuerdo con lo que dice Adolfo, muchísimas personas todavía no tienen acceso al crédito. Sí. Sin embargo, una buena parte de quienes van a las casas de empeño sí son sujetas de crédito, pero es muchísimo más rápido hacer una fila en una casa de empeño a que hacer un trámite en cualquier institución financiera. Infinitamente más rápido. Y te Entonces, tardan bastantes días. el tema aquí sería preguntarse, ¿realmente lo necesito? Siempre que hables de una deuda, y en este caso es una deuda, ¿sí?, porque vas por dinero a cambio de tu patrimonio, la pregunta es, ¿realmente lo necesitas? Porque también hay estudios que te dicen que buena parte, cerca del 50% de lo que se pide cuando uno va a las casas de empeño, se destina a la pachanga. Y no estoy en contra de que hagas fiesta. No, claro. Pero finalmente dices, oye, espérame, si vas a matar un marrano empeñando tus cosas, mejor te esperas tantito y matas 2, porque más o menos es la proporción, ¿no? Claro. Aaron, ¿tú cómo lo ves? ¿Seguimos siendo gastalones los mexicanos en este sentido? ¿Llegamos de veras muy mal, muy brujas en enero? Mira, Fernanda, yo creo que aquí el punto de vista del Profeco lo que realmente, efectivamente, atiende la oferta y la demanda, ¿no? Hay oferta, hay una demanda grande por este tipo de servicios y lo que a nosotros nos importa es, si bien comentaba Jan con la rapidez de este tipo de operaciones, por lo que mucha gente es lo que las prefiere, para nosotros es importante que esa rapidez no significa que no tengan condiciones de seguridad, ¿no? Que los consumidores que asistan a estas casas de empeño tengan la seguridad de su patrimonio y acudan a casas de empeño formales para que nosotros precisamente podamos protegerlos en ese Hay sentido. quien se ha quejado de que hasta la prenda se pierde, pero bueno, como no son tan formales, ¿no? Ya es como esos kinder, ¿no? O jardines de niños que abrían uno en cada esquina, caray. Oye, acá nos van diciendo en el Twitter del programa, Diálogos 11 TV, es @Diálogos 11 TV, dice, claro que tenemos que ir a empeñar porque los gastos son altísimos. Pero ¿son altísimos porque son necesarios o porque la verdad se nos van los ojos? Indudablemente hay cientos de miles, millones de personas con situación muy precaria en nuestro país, lo sabemos, pero aquí hay que hacer un balance. Finalmente voy a estar pagando dinero mucho más costoso. ¿Qué te parece que esto nos lo explica regresando? Órale. Sí, porque ¿cómo que dinero más costoso? Ahorita regresamos, estamos en diálogo, estoy hablando de las casas de empeño. ¿Qué tal? Estamos hablando acá de los pesos caros. A ver, no, explícanos eso, Oña. ¿Cómo de que al final te salen esos pesos prestados más caros que de a peso, ¿no? El dinero es una mercancía como un vaso con agua, como cualquier producto que tú compres. Y hay dinero más caro que otro. Yo siempre digo, ¿por qué si tienes casas de empeño en Nacional Monte de Piedad que te cobra alrededor del 50% de tasa de interés, ¿por qué no lo eliges cuando hay casas de empeño que te cobran 3 o 4 veces más? Porque me queda más lejos de mi casa. Esa es la respuesta. Bueno, una o me presta menos. No No necesariamente. mucho menos, No, ¿eh? No mucho menos. la razón no va por ahí. La razón es porque me queda cerca de la casa. Porque nada más tengo que caminar 4 cuadras o tomar una línea de metro y no transbordar. Entonces, el dinero es muy caro. La gente te decía ahorita en Twitter, oye, es que a veces no nos alcanza, pero finalmente es un dinero que tienes que pagar.
Sí. Entre el 80 y el 90% de las personas recuperan sus prendas, Así Fernanda. es. ¿Sí? Así es. Quiere decir que van y pagan, porque dices, bueno, voy a empeño y pierdo, pues No, finalmente sale. tengo el dinero, ya era un No, regalo pero del es que abuelo. refrenda uno y refrenda uno. Pero entonces, si a ver, si yo empeño algo y me dan un peso, ¿en cuánto me sale ese peso? ¿En 1.50 con ellos? O hasta en 3, en casas de empeño Wow. particulares. Adelante. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones. Mira, Sí. el dinero más caro es el que no se No tiene. se tiene, claro. Las personas que acuden fundamentalmente a las casas de empeño, ya decíamos, en muchos casos no tienen tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tienen la posibilidad de mostrar su ingreso. Claro. Entonces, nunca van a poder acceder a ningún otro tipo de financiamiento, como ya decíamos. Por otro lado, no únicamente acuden a las casas de empeño porque están más cerca. Sí, es un factor muy importante, pero también está el servicio, el nivel de servicio, que se te atiende rápido, que no haces cola, que tienes la certeza cuando la casa de empeño es formal, de los grupos que hoy ya existen, que son transparentes, institucionales. Cuando eso sucede, el cliente definitivamente va contigo porque está cerca de ti y le das toda la confianza. Le digo algo. Adelante. Digo, voy a hablar Sí. como Juan Pueblo, porque me dan un poquito de temor las casas que no son el Montepío. O sea, como que digo, ¿y allá dónde van a guardar mis cosas? O sea, me da un poco... están como satanizadas en ese asunto. ¿Son seguras? ¿Quién responde por ellas? O sea... Estas actualmente están todas, como ya se mencionó, las casas de empeño reguladas. Existe toda una regulación al respecto y quien nos supervisa es Profeco, como ya lo Pero imagínate comentó que Aaron. desaparece de un día para otro una casa de empeño. ¿Quién me responde? Precisamente ahora se está trabajando muy fuerte en esto con la idea de llevar un programa de formalización y de verificación de las casas de empeño. Por eso están trabajando en Estamos ello. obligados a tener contratado un seguro para Eso. proteger las prendas que Y los viene en la clientes nota nos que me dejan. dan, siquiera para poder hablar al seguro de qué creen. Existe un contrato, Ya. que en primer lugar nos aprueba Profeco, si no, no podemos operar. En ese contrato, que ha sido ampliamente revisado, están todas las cláusulas que detallan y precisan el cómo fundamentalmente se protege al consumidor. A ver, una pregunta que también va a parecer absurda. ¿Cómo carambas funcionan las casas de empeño? Porque, de acuerdo, o sea, yo estoy llevándoles ahí un bien, pero ese bien ustedes no lo pueden invertir. Viven de los puros intereses que pagamos. ¿Cómo vive, por ejemplo, el Montepío? Mira, el Monte de Piedad tiene, al no ser una institución comercial, al ser una institución de asistencia privada, está regida por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Entonces, el Monte de Piedad en este caso no tiene un dueño, está regida por un patronato, está dirigida por un patronato. Todo lo que se capta a través del empeño se reinvierte en la sociedad a través de la Dirección de Causas Asistenciales, que apoya a 500 grupos vulnerables O sea, por la las sociedad. ganancias las reparten. Exactamente, no hay Pero viven lucro. de eso, de los intereses que Exactamente, pagamos. Exactamente, con los intereses que pagan las personas que empeñan una prenda, evidentemente que con eso opera todo el Monte de Piedad. Y lo que resulta, es decir, lo que sobra de esto, que son remanentes, se reinvierten otra vez a través de 500 instituciones. Eso es lo que hace el Monte Claro. de Piedad. ¿Quién fue el primero que fue a empeñar allá por 1700? Es que hay hasta, ¿no?, un gran cuadro allá Sí. en el Montepío que lo muestra, es toda una historia. Sí, fíjate que fue un señor que se llama Francisco Caravantes y llevó un prendedor de oro porque le dieron 40 monedas de oro en ese entonces. Imagínense, llevaba piedras y Y no todo. le cobraron intereses, No es le bien cobraron importante. intereses porque en aquel entonces no se cobraban intereses, solamente ¿Cómo? ¿Y entonces de qué vivían? la gente se le pedía una limosna, Un donativo. un donativo. En este caso era especie de una limosna. Ahí ¿no? sí era Monte de Piedad, de veras de Exactamente. piedad, porque hoy ni de apodo les queda eso de Claro. piedad, ¿no? Con lo No, que no, cobran. Pero es alto. Pero fíjate que fue muy interesante porque Pedro Romero de Terreros invirtió 300,000 pesos oro y con eso comenzó a operar el Monte de Piedad. Oye, y este hombre además lo quería para una construcción, ¿verdad? Estaba echando una finca y hasta luego. Se le fueron las manos. Oye, a ver, pero eso es muy interesante. Antes pasaban cosas muy curiosas en el Monte Piedad. El 10 de mayo sacaban todas las máquinas de coser aunque no hubieran pagado, por ejemplo, ¿no? No, o sea, no. Y le estoy hablando de los 30s, 40s.
llegaba el 10 de mayo y estaba empeñada la máquina de coser y se la devolvían a las mamás, imagínense ustedes. Qué cosa más curiosa, ¿no? Oye, Aarón, Sí. nos dice que ahora ya no es de piedad aquí el buen Yanko. Está muy alto, hablando del CAT y de esas cosas que ustedes sí le entienden. Ah, Mira, al fin y al a cabo, ver. Fernanda, son negocios, son sociedades mercantiles que tienen, en el caso de las casas de empeño, que tienen un fin de lucro, ¿no? Entonces, ahí el costo de los intereses te tiene que regular conforme a la oferta y la demanda. Lo que sí es muy importante es que el consumidor esté bien informado, ¿sí? Para que pueda, partimos de la idea de un consumidor inteligente que puede tomar decisiones. Y lo importante es que cuando llegue a una institución de este tipo, una casa de empeño, exija que la información de todo lo que le van a cobrar, el costo total anualizado, clarito. más cualquier tipo de comisión, esté claro y esté a la vista. No, exacto, ¿no? no letras chiquitas y en azul. Por ¿no? supuesto. Y también es muy importante que les muestren el contrato, como comentaba el ingeniero, el contrato de adhesión registrado previamente a la Profeco. ¿Qué nos garantiza ese contrato? Que nosotros ya revisamos que el instrumento que están suscribiendo las partes no contiene cláusulas abusivas, ¿sí? O que pueden generar perjuicios ante los consumidores. Entonces es muy importante que llegue el consumidor y que verifiquen estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el costo total? Que tengan el registro ante la Profeco del contrato de adhesión y también que las básculas o las balanzas que se utilizan para hacer los avalúos tengan los hologramas correspondientes que se otorgan a partir de las verificaciones. ¿Quién prepara los valuadores? Porque son, pero mire, unas hachas, es algo tremendo. Sí, fíjate que en el caso de Monte de Piedad es muy interesante. Hay un instituto de avaladores que es propio de Nacional Monte de Piedad y donde se les hace una muy sólida formación para evaluar cualquier ¿Pero cosa, ¿no? con qué estudios tienen que llegar o cómo? Bueno, se les pide en primer lugar que tengan estudios de preparatoria, Por si lo son menos. más que bueno, ¿no? Ajá. Y se les da una capacitación muy amplia, están aproximadamente 1 año y medio en aulas, después pasan a una ventanilla donde están con otro evaluador aproximadamente otros 6 meses, después se invierten las cosas, estas personas, los que son aspirantes a evaluadores, pasan a la ventanilla y después son supervisados, y hasta que no están totalmente capacitados ya tienen una ventanilla de manera individual. Oye, ¿y hay evaluadores de diferentes cosas? Porque Sí. de veras lleva sí los uno hay. lo más extraño. Digo, puede llevar uno el mini componente, el reloj, la laja de la abuelita, un carro, un instrumento musical y para eso pues como que hay que ser diferente. Sí, fíjate que para allá iba ahorita con esto. Están especializados en joyas, están especializados en obras de arte, en automóviles, en artículos electrónicos que ahora están muy de moda, las computadoras personales, los reproductores de MP3, las consolas de videojuego, y se especializan. Entonces, hasta que ya no están totalmente capacitados para darle un valor a ese tipo de artículo, entonces ya pueden hacerlo, ¿no? Pero sí, pasan mucho tiempo en aulas, ¿eh? Wow, qué interesante. ¿Y los de ustedes? Igual tenemos, en nuestro caso, existen actualmente ya empresas con especialistas que permanentemente nos están otorgando el servicio de capacitación a nuestro personal. Aquí el caso es que nosotros tenemos cobertura a nivel nacional, o sea, estamos de norte a sur en todo el país y entonces lo Bueno, que es se que son realiza... 6,000 Así es, sucursales. así es. Entonces, en cada región se tiene una área especializada que igualmente se lleva a cabo la capacitación a nuestro personal. A ver, tengo a Olivia en la línea telefónica. Mi querida Olivia, bienvenida. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Te voy a pedir primero que le bajes el volumen a tu televisión para que no se nos vaya aquí a viciar y además mejor escúchame por la línea telefónica para que no nos oigas con tanto desfasamiento. Sí, está bien. Bueno, por lo menos ya sabemos que la tele no está empeñada. No. Platícanos, Olivia. Sí, mira, buenos días. Bueno, aquí la situación es de que son varias cosas. Una es que a partir, me parece que del año pasado, del 2011, empezamos a ver que le cargan un IVA al interés que ya veníamos pagando de las prendas. Bueno, eso es increíble que uno pague IVA sobre el interés. Tiene muchos años eso. O sea, sobre el, Pero tiene muchos años. el interés más el costo, más el préstamo, ¿no? ¿En dónde notaste que te lo empezaron a cargar? Bueno, es en Montepío Luz Aviñón. Ajá. Ahí, para mí, pues es una empresa seria, o sea, yo digo que es de las más serias también, está también desde 1902. Creo que es una buena opción para lograr algún crédito, ¿no? Y a costa de nuestras propias prendas. Pero aquí ya cuando nos empiezan a cargar el IVA, sobre todo lo que venimos pagando, pues sí se nos elevó muchísimo el pago, ¿no?
Y bueno, yo pues desde antes, en 2009, también traía empeñé en una serie de cosas, sobre todo alhajas, pero parte de esas alhajas no las pude, hubo un momento en que no las pude recuperar, o sea, no pude pagar el refrendo y bueno, se me perdieron. Entonces un amigo me dice, oye, no, pero deberías de ir porque cuando se venden les dan una parte al propietario, porque me estoy dando cuenta que en Montepío, en el Monte Nacional, en el Nacional Monte de Piedad. Ajá, están diciendo que a partir de que se venden las prendas se le da parte, ¿no? al expropietario pues de esas alhajas o de esas prendas. Claro. ¿Y qué pasó? Y a mí me fui ahí a Luz Aviñón y me dijeron, no, pues aquí ya las perdió, no recupera usted nada, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí que está uno consciente, ¿no?, de que esos son los riesgos. Pero a ver, ¿hasta cuándo se pueden reclamar ese dinero extra, por favor, si le puedes decir a Olivia? ¿O tiene un vencimiento porque...? Sí, hay un contrato, obviamente. Cuando una persona empeña en el Monte de Piedad, tiene hasta 17 meses para recuperar su prenda. Entonces, solo se vale refrendos hasta que cumplen 17 meses. Exactamente, en caso de que la persona no pueda recuperarla antes. Cuando ocurre esto de lo que está hablando la señora que nos hace favor de llamar, es una cosa muy simple. A la persona se le da una cosa que en el Monte de Piedad denominamos demasía, es decir, es una diferencia que hay entre el avalúo y lo que se vendió la prenda. De acuerdo. Eso sí se da en el Monte de Piedad y la gente tiene hasta un año para reclamarla. Así es. O sea, ahorita ya se perdió, porque fue en el 2009, ya estamos a 2012. Bueno, ella acudió a Luz Aviñón. El Monte de Piedad es hasta un año, ¿no? Si ella fue en 2009 a finales y le dijeron que ya nada de nada su demasía, pero con ustedes, ¿a dónde reclama? Porque al Nacional Montepiedad o Luz Aviñón no los rige Profeco. No. Ahí tendría que ser a dónde el reclamo. Pues mira, en el Monte de Piedad generalmente no llegamos a otras instancias. Lo resolvemos en servicios al cliente. Pero en Luz Aviñón, yo lo que creo es que ella tendría que ir a la sucursal donde fue para que la orienten a dónde tiene que acudir. Pero sí le tiene que decir, y evidentemente sí está regida por la autoridad, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? Claro. Sí. Eso está muy mal. Y oye, ¿y lo del IVA? ¿Eso desde cuándo nos lo cobran? Bueno, en la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA, desde el 2002, te cargan intereses, el IVA a los intereses. ¿Sí? Hijo, eso está O del sea, te cobran carambas. impuestos sobre los intereses. Por eso hay que fijarse en lo que se llama el CAT. El CAT ya incluye ese IVA y Así todo. Generalmente el CAT lo miden sin IVA. Ah, caray. Y te lo ponen ahí, te lo deben de poner, costo anual total sin IVA. ¿Cómo crees? O sea, al CAT todavía le tenemos que agregar el IVA. Lo que pasa es que no es un cálculo directo del 16% sobre ese valor, Ajá. porque nada más sería sobre los intereses. Es una fórmula un poquillo más complicada, pero cuando menos sí lo deben de tener y se los debes de exigir, que te lo muestren. Lo que decía Adolfo ahorita de que sí, evidentemente el servicio es muy importante y estoy totalmente de acuerdo, pero vamos, a ver, si implica el servicio que yo me tarde media hora aquí y me tarde 2 horas acá, y en donde me tardo 2 horas me cobran la mitad, yo le recomiendo a la gente que vaya a esperarse 2 horas pagando la mitad. Vamos a ir a un corte y ahorita le damos acá derecho de réplica. Gracias, Olivia. Sí, muy amable. Muy amable y ve a preguntar a ver qué se puede hacer. Tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos y atendemos también todas sus llamadas, tweets, todo lo que nos han mandado. Es que estamos hablando aquí que los que guardan y no guardan. Ahorita les vamos a platicar algunas cosas de las casas de empeño. Y en el Nacional Monte de Piedad, en la casa matriz, allá está Nora. Adelante, Nora, platícanos. Oye, Fer, pues sí, aquí nos venimos para ver cómo es esto de los empeños y nos encontramos a la señora Remedios que nos platica. Fer, ahí nomás te voy adentrando. Mire, su esposo le enseñó a empeñar porque cuando se casaron no tenían dinero y el señor no quería trabajar. ¿Ah? ¿Verdad? No quería ir a trabajar, yo lo mandaba y no, se iba a casa a su mamá a dormir. Ajá. Y no quería ir a trabajar, entonces no teníamos dinero. Y como yo tenía alhajitas que mi papá me había regalado de soltera, las tenía yo guardaditas y ya de ahí las empezamos a empeñar. Pero una otra cosa no me las recupero nunca. ¿Cuántas cosas ha perdido usted aquí? ¿Desde hace cuántos años empezó a empeñar? Como unos 34 años, pues desde que me casé y perdí casi todo. O sea, ya no pudieron sacarlo, refrendo ya no se hizo. No, ya no pudo.
y tenía yo hasta muñequitos de porcelana finos, también lo vino y los empeñó y no, tampoco me los recupero. Pero me decía la señora Remedios también, aquí en confianza, que usted encontró el caminito y también ya se acostumbró a venir a empeñar cosas. Pues sí, porque ya me enseño, yo ya solita ya después vengo. Y pues cuando ya tengo la necesidad vengo y las empeño, y cuando no puedo las refrendo, y así las estoy refrendo y refrendo, ya cuando puedo ya las saco. ¿Y ahorita vino a refrendar? Vine a las dos cosas, saqué unas y refrendé otras. Ahora, esta época del año que nos cuesta tanto a todos porque estamos muy gastados, ¿es frecuente que usted esté aquí? Pues casi no vengo a empeñar, porque como yo soy muy coda y ahorro, más bien vengo como ahorita a sacar unas, nada más que si no me alcanzo para la otra y la tuve que refrendar. Oiga, y ya metiéndome más así a fondo, ¿nunca ha tenido esta cuestión como de ahorrar o no le alcanza para ahorrar, o siempre este es el sistema que usted utiliza para salir adelante con el gasto de su casa? Pues sí, luego hay veces que necesito, así bien difícil me las veo y sí tengo que venir. Y sí tengo, porque ya no tengo alhajas, entonces si tengo vengo y las refrendo, las empeño o luego ya mejor las vendo. Pues ahí está, Fer, no sé si tú le quieres preguntar algo a la señora, aquí te escuchamos, pero bueno, ella me decía que ya esto es una costumbre, que no tiene nada que ver que sea la cuesta de enero, también viene aquí por Semana Santa y hace 4 meses es cuando ella vino a empeñar y ahorita está viniendo a refrendar y pues bueno, desafortunadamente se ha perdido varias cosas aquí, Fer. Esa es la cuestión, ¿no? Que las perdieron. Oye, el esposo no trabajaba para desempeñarlas, pero ella sí. ¿O cómo le hace para rescatar sus prendas? Déjame, le pregunto. Me dice Fer Tapia, que está en el estudio por allá, que su esposo no trabajaba para sacar las cosas que habían empeñado. ¿Usted tampoco trabajaba? No, yo desde que me casé, porque yo una vez fui enfermera, pero ya desde que me casé ya no me dejó trabajar y pues yo también tuve la culpa por floja y ya no trabajé. Desde que me casé ya nunca he trabajado. ¿Cómo, ¿cómo le hace para desempeñar? Mi pregunta es... A ver, Fer, no te estoy escuchando muy bien. Ajá, ¿cómo rescata sus prendas entonces? ¿De dónde saca dinerito para las prendas? ¿Cómo rescata entonces las prendas? ¿Usted no trabaja? ¿Cómo rescata sus prendas? Yo agarro y tejo carpetas, así hago tejidos. Ah, no, entonces y ya voy sí trabaja. Las vendo, ya voy juntando, hago servilletas o de mi mismo gasto. Ahora sí que me amarro la tripa y voy juntando y voy así jalándole hasta que junto y si puedo la refrendo y si no la saco. Oiga, pero como dice Fer, efectivamente, yo pensé lo mismo, usted sí trabaja, claro que trabaja. Sí. Y luego la verdad, cuando ya de a tiro no puedo, se me pierden. Pues ay, bueno, Dios. Ahí está este testimonio, Fer, y seguiremos teniendo más para ver cómo funciona esto desde aquí, desde el Monte de Piedad, Fer. Muchísimas gracias, Nora. Y no, bueno, anécdotas hay muchísimas. Sí. Me han contado que han empeñado esa arpa maravillosa hecha de una dentadura de tiburón en Veracruz, que era un instrumento musical muy extraño, ¿verdad? Sí, fíjate que hay muchísimas historias. Esta es particularmente curiosa porque pues era una mandíbula de tiburón del señor de diente a diente ponía cuerdas y eso lo utilizaba para trabajar. Qué hermoso. Entonces, cuando tuvo una necesidad, la empeñó y por supuesto que utilizó otro instrumento, según nos cuentan, para poder recuperar ese que era su bien más querido, ¿no? Y otra, alguien empeñó una dentadura, una cosa así. Sí, también. Sí, y la señora dijo, y prometo que yo les voy a pagar porque tengo palabra de honor, ¿no? Fíjate que este tipo de cosas evidentemente no están dentro de las cosas que se cotidianas, deben. Exactamente. No. Ocurre mucho que algunos valuadores aprecian o ven la necesidad de las personas y ofrecen una ayuda, no propiamente porque se pueden empeñar una dentadura o un arpa de tiburón. Esto más bien son cosas de ayuda que hacen los valadores en ventanilla, ¿no? Y hay quien sabe a qué horas ir a empeñar para que te toque todavía mucha lanita, porque si no se le va acabando a los valuadores, dicen, y entonces ya van ofreciendo menos. Eso decía mi abuela. No, pero en el caso de Monte de Piedad no es así. No. Dice Ramón García Bolaños, tenemos ahorradas onzas de plata y en una urgencia económica las llevamos a empeñar. Todas están nuevecitas, limpias en su estuche, hasta con la factura del banco y que no nos las aceptan. Denme una respuesta lógica, porque en Monte de Piedad nada más me dijeron que no se podía.
Habría que analizar ese caso en específico porque evidentemente objetos de plata sí se aceptan en el Monte de Pero Piedad. las monedas. Habrá que ver qué fue O sea, específicamente. un centenario qué se pasó. puede llevar a empeñar. Si esta persona nos puede decir a qué sucursal fue, quién lo atendió, nosotros podemos darle respuesta, ¿no? Porque la todo plata sí gusto. se acepta en la Nación del Monte de ¿Y en Piedad. las particulares se puede empeñar este tipo de cuestiones? Así es. Monedas, todo. Sí, es extraño el caso, la todo verdad. se puede empeñar. A ver, pero tú decías que mala inversión en guardar así la moneda de La gente que once. compre centenarios o que compre cualquier metal acuñado, pues finalmente tiene una diferencia importante de entrada entre el precio que está pagando y si 5 minutos después regresa a quererlo vender, ya va a, Igual estar, ya se cayó. va a estar bastante abajo. De entrada, como el dólar, ¿no? Precio de compra, precio de venta, cualquier divisa. Resulta también que es complicado el almacenaje. ¿Dónde las tienes guardadas? En tu casa corren un riesgo terrible. Abajo del colchón, como decía. En ¿no? una caja de seguridad del banco hemos sabido de casos en donde ¿Se acuerdan en Guadalajara esa ola de asaltos a cajas de seguridad? y acá en Tecamachalco que hicieron un boquete y se metieron en una sucursal y se volaron todo lo que había ahí. Tremendo. Entonces es complicado. Les interesa invertir en metales. metales? Hay fondos de inversión que se conocen como fondos de commodities, en donde puedes invertir en plata, en oro, en arroz, en frijol, en muchas cosas. ¿Pero eso es en casas de casas de bolsa Sí. o en los bancos? Los bancos también te los pueden desplazar y con cantidades muy pequeñas. Hoy no requieres grandes miles de pesos. Nos dice el Don 1979. Son tan altos los intereses que a veces es más conveniente perder la prenda y comprarla nuevamente en una tienda. ¿Será cierto esto? A ver, algunos de los mitos. Imagínense que yo llevo, por decir, una tableta, ¿no? De ahora de moda de 10,000 pesos. ¿Cuánto es lo normal que me presten sobre de una prenda? O sea, ¿cuánto me Sí, en prestan? la Nación Monte de Piedad el préstamo es entre el 60 y 65%. O sea, me prestarían 6,500. 6,500 pesos aproximadamente. En una particular. Lo mismo, igual. 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 ¿En serio? Oye, pero yo pensaba que prestaba menos el Monte Piedad. No, ya no. Bueno, y por otro lado, ¿cuánto interés pago? ¿Cuánto voy a pagar de esos 6,500 pesos que me prestaste? En el Nacional Monte de Piedad 4% mensual total. O sea, no hay absolutamente, como comentaban hace rato, no hay letras chiquitas, no hay costos extras. Por eso es decías el 4% anual. sí Prácticamente está. el 50. mensual. ¿No? Entonces, y además aquí hay una cosa importante, es tan cómoda este interés que el 34% de las personas desempeñan el primer periodo que se extiende por algunas razones de contrato a 5 ¿Cuánto meses. es un periodo? ¿5 meses? 5 meses, 34%. Entonces, esto te da a entender que el interés es tan cómodo que la gente recupera su prenda. ¿Y en ustedes en cuánto está el interés? El interés promedio de todo el sistema anda en el 10% mensual. Ahora, hay que aclarar que a diferencia de las instituciones de asistencia privada, las casas de empeño privadas tributan, Pagan impuestos. pagan ICR, que las instituciones de asistencia privada no, Claro, y pero aplican ustedes no el IVA. reparten a Y aplican IVA. asociaciones. Nosotros también tributamos el IVA, retenemos y pagamos el IVA, y las instituciones de asistencia privada no pagan, no aplicaban IVA. Ahora Oye. ya están obligadas a pagar IVA también. Sin embargo, Yo- se sigue empeñando, ¿no? Sí, Mucho en... sí, por lo mismo que ya decíamos. O sea, hay casos donde ni siquiera en localidades acceden ningún otro tipo de servicios. Y la única institución o la única presencia que se tiene es una casa de empeño privada. No hay otra forma de que la población en ese momento pueda acceder a un préstamo. Y estamos hablando de localidades remotas donde estamos incurriendo en ciertos riesgos y en ciertos costos adicionales para poder otorgar el servicio. En donde pagan Bueno, derecho de piso, joven. Así O es. sea, Sí, bueno, el Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada, ¿eh? También es privado. O sea, y funcionamos con las leyes que ya comentábamos de la Junta de Asistencia Privada, pero también es una institución privada, ¿no? Con un objetivo diferente, ¿no? Vamos, no es del gobierno. No es del gobierno, hay no que es privada aclararlo, pero auténticamente. es diferente. Pero es diferente, su situación. evidentemente, con las casas de empeño privadas. Norma como le Angélica comentaba. González nos dice acá en el Facebook, ¿por qué en Centro Comercial Santa Fe, la casa de empeño de Monte de Piedad, me dijeron que no me podían prestar por una alhaja que yo ya había enseñado en el Monte de Piedad de Victoria
y ahí sí me prestaban dinero por la misma alhaja. ¿Por qué? Sí, fíjate que estas son de las cosas particulares y yo creo que hay que volver a analizar el caso. Si en la sucursal de Victoria que está en el centro le decían que sí se la aceptaban, no tiene por qué tener problema en la otra. Hay que ver también que, o sea, yo no dudo, por supuesto, en lo más mínimo de la señora, si es la misma, si no se dañó, en fin, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero si está aceptada en una sucursal del Monte de Piedad, se la tienen que aceptar en otra. ¿Cuáles serían las condiciones para poder llevar algo a empeñar? A mí se me hacía increíble que la abuela empeñaba una cobija. O sea, yo decía, ¿a poco le prestan sobre de una cobija? Sí, el Monte de Piedad, sí. Pero ¿qué se puede llevar y qué no, por ejemplo? Sí, pues en el caso del Monte de Piedad se puede aceptar desde una cobija, que sea nueva, no aceptamos estas ropa ya exactamente usada y mucho menos ropa de cama, que es otra cosa más que sábanas. Si son nuevas se pueden aceptar. Se pueden aceptar discos compactos hasta automóviles desde 1932. O sea, la gama es amplísima en artículos varios, ¿no? Oye, ¿y de un automóvil cuánto prestan? ¿También el 65%? También entre el 60 y el 65%, con ciertas características que no Pero sea 10 años. de su valor actual, ¿no? De su valor actual, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, sí, Oye, sí. a ver... Comercial, digamos, Fernanda. Comercial. Su valor comercial. Pensemos en los estados de la República. No se presta sobre un animal vivo. No puedo llevar yo un caballo y decir... A ver, présteme sobre este caballo, ¿no? No. No se aceptan mascotas, ¿no? Ok. Bueno, acá nos dice Ilia Antonia Contreras, esta va como para ti, Aaron. Sí. Hace mucho tiempo escuché un comercial de una casa de empeño donde un niño le decía a su mamá que quería ir de vacaciones y la mamá le contesta que no había dinero, a lo que el niño le replica, pues empeña tu anillo. Y dice Ilia, en mi opinión, eso es fomentar la irresponsabilidad. ¿Será? Pero pues se vale también quererse ir de vacaciones. Vamos a un breve corte y regresando nos cuentas Claro cómo sí, lo Fernanda. ve Profeco, ¿no? ¿Cómo ve esto? Ahorita regresamos. ¿Eres de las personas que ronca Yo sí ronco. o tienes pesadillas y no puedes conciliar el sueño? Tengo trastornos de sueño. Pues no te preocupes, porque aquí en Diálogos el próximo lunes hablaremos sobre los diferentes trastornos del sueño y además Nora Saldaña nos dará algunas recomendaciones desde la Clínica del Sueño de la UNAM. Recuerda, próximo lunes no puedo dormir, 9:30 de la mañana, no te lo pierdas. En el caso de las instituciones de asistencia privada son del orden de 6,000 casas que existen actualmente. Porque la gente no se pone a ver cuál le cobra menos o cuál le da más garantías o más beneficios. La gente nada más piensa cuál está cerca de su casa, aunque le cobren el doble o el triple, Fernanda. Somos nosotros los que tenemos, mira. Fernanda, la facultad de regular a las casas de empeño de la naturaleza mercantil, no a las instituciones de asistencia privada, como podrían ser el Nacional Monte de Piedad. Que la gente gasta muchísimo en septiembre y en octubre tiene que acudir. También Semana Santa, regresando a Semana Santa, también Exacto. viene un pico muy importante. El Monte de Piedad era así, octubre, luego agosto y marzo. Esos son los tres picos Eran como importantes los tres en ese puntos. orden. Entonces, la única opción que tienen, en muchos casos, es acceder al préstamo prendario. Sin embargo, una buena parte de quienes van a las casas de empeño sí son sujetas de crédito, pero es muchísimo más rápido hacer una fila en una casa de empeño a que hacer un trámite en cualquier institución financiera. Infinitamente más rápido. El dinero más caro es el que no se tiene. Claro. Que con los intereses que pagan las personas que empeñan una prenda, evidentemente que con eso opera todo el Monte de Piedad. Muy importante que llegue el consumidor y que verifiquen estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el costo total? Que tengan el registro ante la Profeco del contrato de adhesión y también que las básculas o las balanzas que se utilizan para hacer los avalúos tengan los hologramas correspondientes que se otorgan a partir de las verificaciones. Oiga, si apenas nos acaba de sintonizar, ya escuchó ahí lo que ha pasado en el programa de Diálogos hoy con el tema casas de empeño. Por favor, quédese aquí porque le estamos explicando todo en torno a este tema. Y ahora, pues como usted, si ya nos había visto, estamos aquí en el Nacional Monte de Piedad y tengo otro testimonio de la señora Emma. Ella está enferma, ella es diabética y me dice que desde hace 8 años recurre también a esto del empeño, también para comprar medicina, señora. Sí, es que para eso y para otros apuros que he tenido y entonces cada que tengo urgencia vengo para acá. Me hace un favor de ayudarme trayendo las cosas. ¿Qué es lo que usted ha venido a empeñar? Pues unos aretes, una cadenita, 2 esclavas, a veces un anillo o 2, lo que tenga. Usted también me decía, usted trabaja, cuida un edificio y de ahí va juntando su dinerito para poder sacar sus prendas. Sacar las prendas para poder
estar puntual cuando ya se vencen, sacarlas. ¿Nunca ha perdido nada? No, claro que nunca se me ha perdido nada. Oiga, señora, decían en el programa también esta cuestión de que a veces las personas que vienen aquí a empeñar no son sujetas a un crédito. ¿Usted no tiene tarjetas o cuestiones así? No, nada de eso tengo. ¿Prefiere utilizar mejor las casas de empeño? Pues sí, como esta que sí siempre hemos venido, pues le tenemos confianza y venimos para acá. Y dígame, así en confianza, lo que usted gana, ¿le alcanza para ahorrar? Pues sí, una parte, pues ya que se vencen los 4 meses ya junté un poco. Y va sacando sus cosas, nunca ha perdido nada, ¿verdad? No, nunca he perdido nada. Pues mire, señora Emma, le agradezco en verdad su testimonio. Por acá tenemos también, para que escuche lo que nos va a decir, que ya le preguntaba al licenciado Gerardo Piña, que es director de Mercadotecnia del Nacional Monte Piedad, le preguntaba a la señora Emma, ¿la trataron bien? ¿Verdad, licenciado? Sí. Pues sí, mira, ese es un poco nuestra interés. Nosotros llevamos 237 años trabajando por la gente y para la gente. Entonces siempre nos preocupa si los tratan bien, si los atienden bien, si los tratan con oportunidad, si les responden rápido. Un poco me da mucho gusto escuchar ahorita a la señora que no ha perdido su prenda, que siempre regresa, que ese tipo de cosas son las que nos interesan en Nacional Monte de Piedad. Oiga, y también yo, pues ya estando con usted y en confianza también, me interesa preguntarle, ¿piden factura de las cosas o cómo saben si no son robadas? ¿Cómo es esto? Mira, depende el bien, depende la prenda que nos traigan, es el tratamiento que se le da. En un vehículo, por ejemplo, obviamente se pide factura y se revisa, tenemos acuerdos de colaboración, por ejemplo, con las autoridades. En una alhaja, pues no tenemos necesariamente manera de revisar, no hay rastreo, no hay sistemas de rastreo en el país. Pero, por ejemplo, hay prendas, hay relojes que tienen número de serie, donde sí tenemos acuerdos de colaboración con los fabricantes o propiamente con las autoridades. Entonces sí se valida, se verifica que no haya ningún tema de que sean robadas, ese tipo de cosas, ¿no? Y un punto bien importante, mira, nosotros en Nacional Monte de Piedad, como comentaba la señora, nuestro objetivo es ayudar a la gente. Entonces, cuidamos mucho la prenda, cuidamos la calidad de las prendas y entonces lo que ocurre es que la gente recupera su prenda. Más del 92% de la gente que viene con nosotros recupera su prenda y regresa. Oiga, licenciado, había ese mito de que había personas que dejaban perder su prenda porque están más baratas luego cuando ustedes las rematan por allá, ¿es verdad? No, déjame te platico cómo funciona. Nosotros cuando una gente llega y empeña su prenda, le damos un avalúo y sobre eso se le hace un préstamo. Dependiendo el tipo de prenda, dependiendo lo que sea, es el monto que se le otorga. De ahí si la gente tiene un periodo de 4 meses para pagarnos los intereses y el capital, puede optar por refrendar pagando solamente los intereses o puede optar por recuperar su prenda y listo. Si por cualquier cosa no asiste y no refrenda, no paga los intereses o toda la prenda sí sale a venta. Más o menos de lo que sale a venta, que solamente ese 8%, la mitad lo recupera el propio cliente, el propio acreditado, viene y lo recupera, y lo único que tiene que hacer es pagar el monto de los intereses, el monto del capital y un costo que se le da por haberlo puesto a remate. Ahora hay cosas importantes que hay que destacar. Usted también decía, hay la figura que no podemos desaparecer, la figura del coyote acá afuera, que deben tener cuidado con esto. ¿Por qué? Pues mira, esta gente existe, no hay que negarlo. Su objetivo es un negocio, pues digamos, digno, correcto. Lo que ellos buscan es comprar las prendas. Entonces, pues se acercan con la gente y le dicen, oye, mira, vienes a empeñar, mejor yo te la compro. Y un poco la pregunta que siempre hacen es, ¿qué compra, qué vende? Y están ahí, ¿no? Tomando prendas. Pues su objetivo es comercializar las prendas, no prestar, no asistir a la gente. Y no se puede hacer nada con esto. Entonces, ¿es lícito eso? Pues están en la vía pública, yo no sé si tengan permisos, yo no sé, eso es un tema que no nos corresponde a nosotros, pero ahí sí habría que preguntarle a las autoridades, no a nosotros. No, nada más era una duda, porque como están por aquí afuera, se me ocurrió que a lo mejor pues también ustedes como autoridades de aquí del Monte Piedad en algún momento habían hecho algo, pero con esto no, entonces nada más la recomendación. Sí, nosotros lo que hacemos es informarle al cliente, decirle, tu prenda está segura con nosotros, aquí la vas a recuperar. Lo que pase afuera pues no depende de nosotros, no lo podemos controlar, sabemos que las compran, si tu interés es venderla, a lo mejor puedes llegar a un buen arreglo, nosotros no podemos controlar eso ni lo promovemos, ¿no?
Pues muy bien, ahí tenemos ya muchísimas dudas resueltas, gracias al licenciado Gerardo Piña y también gracias al testimonio de la señora Emma. Y aquí seguimos, Fer, por si hay más dudas, allá en el estudio. Muchísimas gracias, Nora. Y qué interesante esto de los coyotes, porque me decías, Yanko, que hacen un negociazo, ¿verdad? Sí, bueno, imagínate. ¿Quién tuviera lana para comprar boletas y joyas? ¿Por qué es negociazo? Porque las pagan muy baratas, ¿no? Evidentemente. Imagínate que el avalúo más o menos de lo que te prestan es 2/3 del valor de una prenda. Y estas personas pues las compran a la mitad. Además. Entonces, pues sí, hacen gran negocio. No, además, para ir a vender una joya y demás, bueno, sáquenme de la duda, no sería lo más apropiado el monte, ¿no? O sí es el mejor lugar para llevar a vender una joya. No. O va uno con los compradores de oro y demás que están muy cerca en el centro. No, evidentemente en el Monte de Piedad solamente es empeño, ¿no? Pero ¿no? antes había compra. Sí, hace muchísimos años. Ya no. No, ya no. Ahora, lo que sí se hace es apoyo a artesanos y a algunas personas que tienen alguna actividad que tenga que ver con joyas, que tenga que ver principalmente con joyas o con algunas artesanías, se venden como nuevas en Nacional Monte de Piedad, pero no tienen ningún beneficio en la institución. Pasa directo en la ganancia y totalmente al artesano, sí. No, porque a mí me tocó conocer en esas casas de oro que llevaban, bueno, es la primera y única vez en mi vida que he visto un lingote de oro. Eran los hijos de un joyero, llevaban un lingote de oro ya desgastado a vender y bueno, le metieron hasta taladro y todo, pues a ver si era de veras, ¿no? Lo mordieron y todo. Lo mordieron. Nos dice Carla, hace 6 años llevé al Monte de Piedad un Rolex de mujer. Cuando tenía que sacarlo, refrendarlo, yo llegué ese mero día a las 8:30 y me dijeron que ya estaba vendido. Me puse a llorar porque no se me hace justo que en tan poco tiempo lo hayan vendido. No, tiene que haber forzosamente haber pasado el término que ya les comentaba, que es de 17 meses, y hasta ese momento pasa a las almonedas, que no es otra cosa más que las salas de exhibición en Monte de Piedad. En salas de exhibición no se subasta. No hay esa figura todavía. Pero haz de cuenta, el día, cuando se me vence, que bueno, ya pasaron los 17 meses, se venció el 31 de diciembre del año pasado, ¿entra luego a la sala el 1 de enero? Sí, mira, entra a la sala y cuando las personas acreditan, esa es mi pieza y yo la quiero recuperar, porque se le da prioridad a esa persona para que la recupere en primer lugar. En segundo lugar, si sigue manifestando el interés por tener la pieza, se le puede dar un reempeño. ¿Qué significa esto? Que a la persona se le vuelve a hacer un contrato a través de su boleta para que tenga otra vez la oportunidad de pagar los intereses y no perderla. ¿Sí? Y le hacen un cargo adicional, Arturo, ¿no? Sí, porque bueno, ya se pasó de todo límite, unos ¿no? intereses. Así es. Muy. Eleonor Pantoja, ¿cómo se controla a los rateros que llevan constantemente alhajas a los Montes de Piedad? Y bueno, pues se aceptan sin investigar, porque de un carro pues sí te piden una factura, pero luego de una joya ni se tiene. Es que es casi imposible. Pues sí, mira, hay una cosa que también es importante aclarar aquí. Las personas que empeñan en el Nacional Monte de Piedad, pues tienen que presentar una credencial oficial, ya sea pasaporte, credencial de lector, cédula profesional, y entonces ahí se le toman los datos. Entonces es difícil que una persona que robó algo vaya y se identifique con una credencial oficial y diga, pues yo soy el que trae esto, ¿no? Porque además, como comentaba el licenciado Gerardo Piña, sí tenemos convenios de colaboración específicamente aquí en el Distrito Federal con la Procuraduría Capitalina. Entonces ya no es tan fácil. Oigan, y les cuento lo que dice doña Eleonor. A mí, la chica que me ayuda en la casa, finalmente, a mucha insistencia, me confesó que se había tomado mis alhajas y que las llevó a trabajar. Dice, en donde vivo hay cerquitita 3 casas de empeño. Dice, no hay autoridad que las controle. Sí, ¿no? Así es. Aquí está Profeco, aquí está Aarón, que por cierto nos estábamos, ¿no?, por platicar. ¿Cómo ve Profeco un anuncio que diga, sí, mamá, sí, empeña lo que puedas, pero llévame de vacaciones? Aquí Yanko tiene su opinión, pero ¿cómo lo veríamos acá? Yo pienso que hay dos perspectivas, ¿no? Primero, en la parte de que si el anuncio publicitario, digamos, cumple con los requerimientos legales que abundaré más adelante. Bueno, aquí estamos hablando de un ámbito ético, tanto de las empresas como de las agencias publicitarias, para mostrar este tipo de comerciales y que trabajen en el sentido de una autorregulación con principios éticos, ¿no? Más allá de esto, también ya tenemos el ámbito legal, donde, por cierto, la Profeco acaba de recibir nuevas facultades de que la publicidad que se emita sea veraz, sea cierta, sea comprobable, y en ese sentido, la Profeco puede llevar a cabo, a través de denuncias o por monitoreos que tenemos en diferentes áreas,
procedimientos por infracciones a la ley que se llaman. Entonces, por este tipo de publicidad que puedan llevar al engaño, nosotros podemos poner multas hasta de 6 millones de pesos ¡Ájale! o del 10% de los ingresos de la empresa por conducto por las ganancias del producto anunciado. Ahora sí ya les engañosamente. dieron dientes, ¿no? Ahora sí Así ya es. pueden castigar. Y los estamos ejerciendo plenamente y no vamos a desatender este aspecto del derecho a la información. Perfecto. Y ya con el asunto moral, como mencionaban, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, afortunadamente ya tienen dientes para poder hacer algo en contra de toda esta Pero del promoción que se anuncio, hace. El anuncio pésimo, porque decías tú, oye, es que probablemente unas vacaciones bien merecidas. Mira, yo conozco de cerca el asunto del empeño porque lo viví de niño y de joven en mi casa. Lo conozco perfectamente bien. Sí, no, bueno, Lo yo fui a iba, hacer. entraba y salía. Ya teníamos hasta nuestro evaluador favorito, ¿no? Sí, ya te saludaba ¿Sabías por tu cuál nombre. era bueno? Pues por sí. tu nombre te saludaban. Entonces yo lo conozco muy bien. Y miren, es el caso de casas de empeño y el caso de cualquier crédito. Cuando es una emergencia, yo le digo a la gente, ve, de Sí, no hay inmediato. de otra. Porque es una emergencia, pero realmente hay que hacer un análisis de cuántas emergencias tenemos en el día y en la semana y en el año, Fernanda. A ver, ahorita regresamos. Sale. ¿Nos ayudas a pensar que sí sería una emergencia regresando? supuesto. Y que ya es más que necesidad. Necedad, estamos hablando de las casas de empeño y ahorita atendemos todas sus preguntas. Al empeñar, no olvides preguntar por la tasa de interés total y costo anual total. Verificar en diferentes establecimientos cuál te ofrece más dinero por tu prenda. Comparar las tasas de interés. Revisar el contrato de adhesión antes de dejar tus prendas. Desempeñar tu prenda en el menor tiempo posible. Sí, pues si no, ya se vuelve eso eterno, ¿verdad? Y puede uno llegar a pagar. Con las tarjetas de crédito decían hasta 10 años, ¿verdad? Si paga uno con el paguito mínimo. A ver, nos ibas a decir, Yanko, a ver, ¿cómo diferenciamos una necesidad, una verdadera urgencia de una pura necedad? O sea, a ver. Mira, creo que es fundamental cuando tú tienes que resolver algún tema que puede ser principalmente de salud. Salud, de acuerdo, Bueno, ese es fundamental, dices, oye, tremendo. la casa de empeño, el tarjetazo, en nombre Hay sea que del pierde Señor. la casa, ¿eh? Y por luego cosas de veremos. salud. Así ¿Sí? es. Sí. Tiene que ver con cualquier circunstancia que ponga en riesgo tu integridad, la de tu familia, tu salud, tu vida o tu patrimonio. De acuerdo. Eso es una necesidad. Ok. No es una necesidad comprarse una televisión de plasma de 800 Oye, pulgadas. yo lo viví, un velorio, ¿no? Cuando no se usaban Sí. las tarjetas de Claro. Una crédito. situación de esta... Claro. Pues un velorio, ¿qué haces? Fíjate No, que ¿qué lo que haces? comentas, Yanko, es muy importante. Hemos detectado en Monte de Piedad que justamente el principal motivo de empeño son gastos de salud y después de educación. También, Y después claro, todo por lo eso demás, en octubre, por eso en octubre, Claro, ¿no? primero octubre, pero así de manera cotidiana, perdón, Adolfo, de manera cotidiana es casos de salud y después ya cuestiones de educación. Claro, acá nos quiere Sí. aclarar. Mira, Fernanda, vamos, me gustaría dimensionar de la magnitud de lo que estamos hablando. Mira, a nivel nacional, de las encuestas que se han realizado y que en sus bases de datos de Profeco existe la información, el promedio de contrato o de operación que realiza nuestros clientes es de 1,200 pesos. Sí. Eso es el promedio. Calculen de qué estamos hablando. ¿eh? Así es. 1,200 pesos. Ese es el promedio de las operaciones. Otra situación. El 60% de nuestros clientes son amas de casa. ¿Por qué cito estas dos cifras? Porque para nosotros entendemos muy claramente, y en función de lo que dice Yanko, el hecho de que sea un ama de casa quien va, normalmente va para atender una situación de emergencia Hasta de comida, ¿eh? e importancia. Y de acuerdo a la información básica que tenemos nosotros, como lo dijo Arturo, es el primer motivo por el que va a empeñar es para tener una situación de salud, de alimentación y escolar. Esas son las prioridades que marcan nuestros clientes. O sea, la verdad es muy poco aquel que utiliza el préstamo, el empeño, para irse de vacaciones o para hacer algún gasto superfluo. Normalmente es para atender situaciones de primera necesidad. Oigan, tenemos los motivos del empeño, tenemos a Nora también por allá. Vamos a ver esto.
Nora, adelante. Oye, Fer, pues estoy aquí con el señor Rubén Flores y de lo que decían en el programa, efectivamente él desde hace 20 años, Fer, está aquí en la Nacional Monte de Piedad y me decía, primero empezó a empeñar por necesidad y ya luego se le hizo costumbre, pero lo invierte en los estudios de sus hijos, señor. Sí, también para los estudios de mis hijos y para los regalos de Navidad y para alguna apuración que tengamos al momento. Entonces usted sí está ahorita por lo de la cuesta de enero, ¿va? Porque sí de aquí compró los regalitos en diciembre. Exactamente. También vine porque tengo que pagar la colegiatura de mi hijo que estudia el bachillerato. ¿Y le ha funcionado? Me decía que su esposa le parece bien esto, también viene a empeñar. También ella empeña sus alhajas. Sí, los dos, entre los dos nos ponemos de acuerdo para las necesidades, pues, básicamente de la casa. Ya se cayó el Chicharito. No se preocupe, yo le voy diciendo. Usted me decía, ella empeña sus alhajas. ¿Y usted las alhajas de quién empeña? Pues de ella, o sea, nos las repartimos, o sea, las dos, ella y yo, los dos al mismo tiempo. Cuando yo tengo la necesidad, yo voy, y cuando ella no puedo yo por mi trabajo, ella va a empeñar. ¿Y ahorita faltó al trabajo o a qué hora entra? No, pedí permiso para venir a empeñar, a desempeñar y a empeñar para lo mismo, para sacar para la colegiatura de mi hijo. Oiga, señor, es una duda de chismosa, ya ve cómo soy. ¿Sí sale de venir a empeñar y para pagar todos los gastos de la casa y también la colegiatura, sí sale? Pues una parte, o sea, se puede decir que básicamente la mitad de lo que nosotros sacamos de aquí es para salir un poco adelante, pues, porque sí nos faltaría un poquito más para todos los gastos que conlleva. Ajá. Pues ahí lo dejo porque se tiene que regresar a la fila, Fer, que lo sacamos de la fila y nunca ha perdido nada, nada más una curiosidad, nunca ha perdido nada, aquí una prenda. Sí, muchas prendas he perdido por lo mismo que no he tenido para desempeñar. Pues ahí está, Fer, ya ves, barbaridad. aquí en este caso algo que empezó como una necesidad, ahora el Señor nos reconoce, bueno, que ya es una costumbre y además con esto ha sacado para la escuela de sus hijos. Pues muchas gracias, Nora. Suerte al caballero, que ya no pierda más prendas, por favor. Y qué tremendo, ya le salió hasta más caro hoy el empeño porque ya faltó un día al trabajo. A ver si no se lo descuentan, oigan. Qué cosa más fuerte. Oigan, sí, es que estábamos ahí, ¿verdad? En Los esto. regalos de Navidad no son una necesidad, perdón. Entonces, aquí mira la situación, yo Profeco regreso. tiene un estudio muy bueno en donde ve Sí. qué estrato social es el que más sufre moralmente porque se siente obligado a dar regalos de Navidad y somos, además, los de abajito del escalafón son los que nos da más pena no dar regalos. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Y- Pero mira, yo regreso a lo que hablábamos al principio. Hay que comparar, ¿sí? Y lo que comentamos hace unos minutos, y que sea una urgencia, una necesidad. El pagar la colegiatura de tus hijos, en este instante puede ser una urgencia, pero si yo hago una planeación correcta los siguientes meses, dejará de ser una urgencia Claro. porque es un gasto cotidiano y aprenderé con esa planeación y ahorrando correctamente, gastando de manera adecuada, a que ya podré pagarla sin necesidad de ir al Monte de Piedad. Y otra cosa, antes de atender esta llamada que tengo lista, los bancos te hacen un promedio en que dicen que uno no debe de endeudarse más de Hasta el 30. o sea, un tercio de lo que ganas, ¿no? No De más. pagos mensuales. No más. Usted calcúlele. ¿Cuánto gana? De ahí un 30% es lo que usted se dice puede estar dando de abonos a créditos. Pero es mucho. El 20 te permite... Tú dirías el 20. Si no, ya te sofocas. Te sofocas, exacto. Muy bien. Gloria es, ¿verdad? La chica que está en nuestra línea telefónica. Gloria, adelante. Bienvenida. Buenos días. Cuéntanos, ¿tú qué Me nos da vas a mucho gusto platicar? saludar el programa, ya que constantemente lo veo. Gracias, Solamente Gloria. cuando estoy fuera, pues me lo pierdo. Oh, qué Pero caray. estoy con ustedes comentándole lo siguiente. Si el representante del Monte de Piedad miente, porque yo hace años perdí, bueno, más bien no perdí, sino que me asaltaron en el metro. Entonces, desgraciadamente, me sacaron mi cartera. Y en la cartera tenía yo la boleta de empeño de un anillo de un brillante solitario.
Entonces, la situación del préstamo, o sea, adquirido ahí en el monte no fue precisamente como lo dicen los del panel, ¿verdad? Por salud, por alimento, por educación, sino fue por ayudar a una compañera que desgraciadamente había entrado en desgracia y yo me presté para ayudarle. Para una emergencia. ¿Y Exacto. qué pasó? ¿Le robaron la boleta y luego? Ajá. Al siguiente día me presenté a reportarme a mi trabajo. Entonces, desgraciadamente, en el trayecto que yo hice, nada más de ir a avisar para comentarles y acudir al monte, ya cuando yo llegué, la persona que me atendió me indicó que esa prenda ya había sido sacada hacía una hora y que me disculpara, pero que ya no podían hacer nada por mí. A ver, no, bueno, claro. Aquí preguntamos, ¿qué pasa? ¿Cualquiera puede llegar a ser válida una boleta? No. La señora no sé en qué dice que miento, pero te voy a aclarar te voy a responder la pregunta que tú me haces. No, en primer lugar, ¿cuál es? No cualquier persona puede hacer válida su boleta, señora, porque en primer lugar está su nombre y usted tiene que poner una segunda persona que también tiene que identificarse. Es decir, usted no puede ser la señora, por decir su nombre, Marta Pérez, y puede ir Paulina Fernández a recuperar su prenda. Entonces, quisiera volver a decirle y analizar su caso para ver qué fue exactamente lo que pasó, pero se lo aseguro, o sea, nadie puede desempeñar su prenda si no es a nombre de la persona que viene en la boleta, que además es un contrato. Bueno, a ver yo le podría preguntar a usted, entonces, ¿hay alguna cláusula ahí en la boleta en que a partir de qué año entró esa cláusula? Porque a mí así me atendieron y así me lo dijeron y desgraciadamente ya no ¿Hace pude cuánto, recuperar la doña prenda. Gloria? ¿Hace cuánto fue? Fue en el año de 1999. A ver, y a Caron quiere decir algo. Sí, bueno, aquí el caso por la prescripción ya sería difícil. Lo que sí que me gustaría enfatizar es que la Profeco sí es competente para recibir quejas y denuncias de ese tipo, por cualquier tipo de relación comercial, incluyendo las instituciones de asistencia privada, no para regularlas, pero para recibir quejas. Entonces, en cualquier situación como esta, por supuesto, le recomendamos acercarse a cualquier delegación de la Profeco en todo el país o sacar su cita a través de Procitel, de los números de Procitel, y ahí los podremos asesorar o los podremos acercar para una conciliación con el Procitel es sacar la cita, ya sea internet o vía telefónica, y usted ya llega directo sin hacer fila. Y también hasta por vía internet, ya ni siquiera tiene que ir allá a presentarse. Pero en este caso también, a ver si nos deja sus datos, por favor, a ver qué se puede rastrear, qué sucedió. Pero uno se tiene que identificar. Sí, ¿no? Efectivamente. Y una hora es poco, hasta para los de Santo Domingo, inventarte una del IFE, pues sí está difícil. Para hacer cualquier operación en México y que sea legal, tiene que identificarse bien, o sea, de acuerdo. No es fácil sacarlo de otra forma. ¿Puede ir alguien a refrendar sin ser el dueño de la boleta? Siempre y cuando sea la segunda persona que está registrada y que también se tiene que identificar, nada más. También. Así. Nada más. Hasta para refrendar, o sea, para ir a pagar. Para refrendar, para pagarla, para empeñar, todo necesitan. Qué interesante. Dos personas que estén identificadas plenamente. Gloria nos deja sus datos, ¿no? Para ver qué se puede rastrear de esto. Qué tremendo. Están comentando que las casas de empeño dan el 65% del valor de la prenda. En San Luis Potosí me dan hasta el 25% del total. No existe en San Luis una reglamentación que controle todos estos cobros ilegales. Bueno, Profeco, ¿no? Que está en todos lados. Por supuesto que Profeco verifica que se cumplan con las condiciones del contrato que se estipula entre las dos partes. Un contrato ¿Pero por qué se puede llegar a pagar tan poco en otros lados? Depende del tipo de prenda. El caso, por ejemplo, cuando es una prenda de oro, sí, el préstamo anda entre el 70-80% del valor. Porque es de oro. Pero cuando es un artículo usado, que es un electrónico, entonces sí, ahí ya varía el criterio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la obsolescencia, por un lado, tecnológica, la antigüedad. Entonces, aquí el precio va evolucionando a la baja en función del avance tecnológico. De tal manera que, por ejemplo, un aparato telefónico o un celular, sí, de acuerdo a su antigüedad, pues sí, el 25% es el caso del préstamo, ¿no? Oye, igual se tienen que identificar en las casas de estamos obligados, de acuerdo al contrato que nos ha establecido Profeco, a solicitar invariablemente la identificación de la persona, del cliente que llega a empeñar. Igualmente, para efectos del desempeño, se requiere y se exige la identificación de la misma persona que llegó al empeño.
Muchísimas gracias. Ya te nos vas, ¿verdad, Aarón? Así es, Fernanda, tengo que Corriendo, porque retirarme. hay muchas cosas que hacer. Aarón Jiménez Paz, su procurador de servicios de Profeco, pero ya nos dejó muy invitados a poder hacer nuestras denuncias, ¿no? Por supuesto, y aquí es muy importante... O quejas, más bien. Ajá. Quejas o denuncias, son cualquiera de los dos formatos. Y aquí es muy importante, y con esto concluiría Fernanda, denunciar la informalidad. Lo más caro es acudir a casas que son informales, ¿sí? Porque ahí no tenemos ya la forma de actuar, la Profeco ya no tiene la forma de actuar contra ellos. Ponían el ejemplo, por ejemplo, de ayer me parece, de casas que se crean en Cancún cuando llegan la época de los Spring Breakers. Llegan, empeñan un reloj, un iPad, cualquier cosa para seguir en la fiesta. En la fiesta. Pero el otro día ya no están las casas, ya desaparecieron, por supuesto, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Ir con casas que están debidamente registradas, porque la formalidad les garantiza su patrimonio y que nosotros podamos también defenderlos como consumidores. Muchísimas gracias, Aarón. Oigan, vamos a un corte regresando, que nos digan aquí en Casas de Empeño, como sabemos si es Así formal, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias, Aarón. Ahorita seguimos con ustedes. No se vayan, esto es Diálogos. ¿Eres de las personas que ronca Yo sí ronco. o tienes pesadillas y no puedes conciliar el sueño? Tengo trastornos de sueño. Pues no te preocupes, porque aquí en Diálogos el próximo lunes hablaremos sobre los diferentes trastornos del sueño y además Nora Saldaña nos dará algunas recomendaciones desde la Clínica del Sueño de la UNAM. Recuerda, próximo lunes no puedo dormir, 9:30 de la mañana, no te lo pierdas. Así es, no se pierda el programa de lunes, de verdad, nos vamos a ir a la Clínica de Trastornos del Sueño. ¿Sabe cómo se puede corregir el ronquido? Ahí vamos a tener todo, eso de que rechinan los dientes, eso que se llama bruxismo, también le vamos a decir cómo se puede tratar. No se lo vaya a perder. Si su marido ronca, pues mire, o su familiar, ¿verdad, señora Rosario? Sí. Pues ahí lo esperamos el lunes también aquí en Diálogos, 9:30 a 11. Y aquí seguimos con nuestro programa de Casas de Empeño. Y tengo aquí a la señora Rosario y ella me muestra aquí su boleta. Usted vino a empeñar. Sí, vine a empeñar. Y sí me dice Fer que sí le piden identificación cuando ella viene a ya por sus prendas. No puede retirar si no viene con identificación. Y además me muestra esta credencial, esta tarjeta. ¿Para qué le sirve? Para que sea más ágil el préstamo. ¿Ya no le piden identificación con esto? No, con la tarjeta ya no. A ver, déjeme acomodo, ¿verdad? Aquí está. Con esta tarjeta ya no le piden identificación siempre y cuando venga a refrendar o a empeñar. Ajá. A empeñar y a refrendar. Y me decía que se quedó, como me dijo, tablas por las fiestas del mes de diciembre y enero. ¿Sí? Ajá. ¿Y se trajo a su hija a empeñar también? Sí, también ella. ¿Qué empeñaron? Pues unas alhajas, unos relojes, unas cadenas. Y quiero decirle algo, venimos aquí porque fuimos a la sucursal de Tlane. Entonces, digo, es una diferencia enorme. En Tlane son muy déspotas los prestamistas. Aparte, siempre tiene las vitrinas cerradas el señor que vende, a uno no le vende, nada más a sus conocidos, cierra las cortinas y le vende a la gente que él quiere, no a nosotros. Pues ahí está, también hay personas del Nacional Monte de Piedad allá en el estudio. El licenciado por aquí pues ya se tuvo que ir a trabajar, pero para que le den respuesta a esto, si es lo mismo, pues ¿por qué este cambio en el trato, verdad? Ajá. Pues vamos a escuchar. Digo, aquí, por lo mismo me prestaron una cantidad 6 veces mayor a la de allá. Allá ayer el evaluador me dijo, un ejemplo, 1,000 pesos y aquí fueron 7. Pues a ver qué nos dicen en el estudio. Regresamos con ustedes. Gracias al Nacional Monte de Piedad por permitirnos la entrada. Y Fer, a ver qué nos contestan en el estudio. Gracias, mi querida Nora. Muchas gracias a todos los amigos del equipo del control remoto allá en el Nacional Monte de Piedad. Esto es recurrente en todas las llamadas que nos llegan. ¿Por qué en una sucursal prestan menos que otra por la misma prenda? Mira, evidentemente una prenda se evalúa en cuanto a lo que es su precio en oro internacional. Eso no varía, eso está perfectamente establecido todos los días en cuanto a cómo aparece el precio del oro a nivel internacional. Lo que puede pasar es que una prenda puede ser que tenga un poco más de arte o que tenga un poco menos. Entonces ahí sí ya puede entrar una variación en cuanto a la apreciación del préstamo. ¿No? Eso claro, es subjetivo.
Pero en cuanto, si o sea, es decir, si una prenda puede pesar, por decirte algo, ¿no? 1 gramo de oro, te tienen que dar en todos lados lo mismo. Lo mismo. Porque eso es lo que está el precio de oro y está a la venta. A ver, pero otra está a la cosa, vista. puede variar el día, ¿eh? Porque el oro, digo, se Sí, mueve, claro. no mucho, pero se mueve. Sí, por eso se tasa todos los días en la mañana y se presta con base en ese precio oro internacional. ¿Y a dónde pueden ir a quejarse de este señor que la venta de cosas que ya se perdieron, nada más la hace con sus conocidos y a los demás no les vende? ¿A dónde lo pueden reportar? Bueno, esta señora puede reportar su queja directamente en el 01800 65 35 6683, repito, 01800 35 66 83, que nos diga exactamente qué fue lo que pasó ¿Y quién es? y quién es, y le vamos a dar atención y respuesta a esa queja. Y no puede Por ser supuesto, eso. ¿Y cómo vamos a saber si las casas de empeño, no el Montepío, pero en las otras casas de empeño, son de las que están regularizadas o son de las que desaparecen al otro día? A ver, porque eso es inquietante. Sí, actualmente de las 6,000 casas de empeño privadas que existen en México, de acuerdo a nuestra información, aproximadamente el 80-85% son formales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que cumplen con todas las especificaciones, las normas políticas Y establecidas están por la ley. en la Asociación de Casas de Empeño. Y están ¿qué? registradas en la asociación, en la NACE, por un lado. Por otro lado, no pueden operar estas casas si no previamente ha sido sancionado y aprobado el contrato correspondiente ante Profeco. Que bueno, esto ya se hace ahora hasta por internet. Así, ahí se obliga, de acuerdo a la norma que nos regula a nosotros, se obliga a que las casas de empeño deben de tener información permanente actualizada hacia los clientes, totalmente legible y accesible a ellos, donde puedan verificar toda la información como la tabla del día, la tasa de interés, el horario, el domicilio, toda la información que corresponde a la casa de empeño y a la empresa que es propietaria de esa casa de empeño. ¿Dónde veo? ¿Tienen que tener ahí esos papeles a la vista? Estamos obligados a eso. Y el contrato tiene que decir que está registrado ante Profeco. Así es. De acuerdo. Si no veo eso, pues hasta se puede reportar. Exactamente. Entonces, en este sentido podemos destacar que, hablando de las casas de empeño formales, existen cadenas a nivel nacional muy importantes que han manifestado y han demostrado su seriedad y su transparencia, como es el caso que tenemos muy claramente conocido de Prendamex, que cumple al 100% con todas estas especificaciones. Ahora, las casas de empeño patitos o que no cumplen con la norma, eso definitivamente es un trabajo que ahora estamos desarrollando con Profeco para efectos de identificar y en su caso denunciarlas para que inmediatamente Profeco atienda esta situación en función de las atribuciones que le han sido conferidas actualmente. Luis Rodrigo Anguiano de Tultitlán, el 30 de septiembre fui a empeñar una lavadora nueva, acudí al grupo Prendario Maya. No me dieron el contrato porque no servía la impresora, me dijeron que podía ir a recogerlo al lunes siguiente. Por diversas razones ya no pude ir a recoger mi contrato, me atrasé 10 días. Por la falta de pago estoy a punto de perder mi prenda, pero no puedo reclamar porque nunca me dieron el contrato. ¿Qué me recomiendan? Ese grupo, por ejemplo, ¿Maya? No tengo, es primera vez que escucho esta. Me gustaría si nos pudiera pasar los datos específicos. Con todo gusto. Y con mucho ahorita con mucho los gusto vamos a hacer llegar. Muy bien. Y si nos pueden dar ahorita el teléfono de Sí, este caballero. Exactamente. He ido a empeñar mis alhajas de oro, dice Rita, y cuando las recojo a todas les falta un pedacito. Esto me hace sentir indignada y quiero saber qué práctica es esa. Hijo, es que luego ven si es oro, ¿no? ¿O qué pasa ahí? Extrañísimo. ¿Está hablando específicamente de Nacional Monte de Piedad? Dice, las raspan, les ponen un líquido Eso sí. para ver si es oro puro, pero ya que les quiten un pedazo no me parece, porque ahora es una joya dañada. Bueno, la única forma actualmente para verificar la calidad y el tipo de oro que contiene la prenda es a través de lo que se llama comúnmente calar la prenda. Y sí, las raspan tantito y les echan el líquido. El ácido, un ácido, exactamente. Sí. Pero no hay otra opción. Imagínense ya si la llevó 30 veces y las 30 le hicieron, ya pesa bastante menos la joya. Mari Carmen Sánchez de Álvaro Obregón,
El año pasado llevé a empeñar una argolla de matrimonio y un anillo de compromiso. Esto fue en el Monte Piedad. Al momento de recuperarlo me di cuenta de que les hacen un tipo de raspadura. También allí. Pues es que tienen que ver si es oro o no es oro. Así es, pero digo, y generalmente cuando ya se va a hacer esto, se le pide permiso a la persona. Un rayoncito, ¿no? Sí, o sea, no se hace arbitrariamente de que se recibe la joya en ventanilla y dice, oye, y la raspan automáticamente, le dicen, oiga, si el evaluador considera que no es exactamente del quilataje que él está apreciando a simple vista, entonces sí puede hacerlo, pero les piden permiso, ¿eh? Vamos a hacerlo y de tal manera, y además no se hace a la vista, ¿eh? Se hace en una zona de la joya en la que no afecte la estética de la misma, ¿no? Antonio López, ¿están tratando de decir que las casas de empeño benefician a las personas? Para mí es todo lo contrario porque no mencionan el prejuicio que provoca el Monte de Piedad. Soy contador público y en el programa le están dando publicidad a estas casas. Estoy molesto ya que tanto el Monte como las casas de empeño cobran un porcentaje excesivo y no se les proporciona la información correcta a las personas, sobre todo porque la mayoría que acude es gente humilde. No, de ninguna manera es publicidad, mi querido Antonio, es una realidad que estamos viviendo y aquí Yanko lo dijo muy al principio, dijo que era dinero muy caro y que además pues ya no era tanto piadoso porque pues ahora ya no es una limosna, ¿no? Es un interés alto, pero bueno, pues ahí está usted viendo. Lo que es una realidad, Fernanda, es que son una opción. Y ahí está, y se sigue usando. Y en caso, repito, insisto muchísimo, de que tengas una emergencia, lo tienes a cuestión de unas cuantas horas. Claro. Oye, que hay otros créditos más baratos, si tienes acceso a ellos, claro, por supuesto, hay infinitamente más baratos, pero el problema es que te puede tardar mucho más. Ese es el asunto. Sí, y en este caso, digo, es bueno puntualizarlo, ¿no? Cuando tú tienes un interés del 4% y en ningún otro lado te lo dan, pues ya estás teniendo una buena opción. Nosotros en Monte Piedad prestamos 3,200 por préstamo promedio, 3,200 pesos. Entonces, y tengo un periodo para recuperarla, bueno, estoy tomando una opción importante para tener un crédito inmediato, ¿no? Me dice José Fernando García de Cuernavaca, que habló desde el principio del programa. Yo invertí en una casa de empeño llamada Monte de la República. Nos están defraudando porque no nos han pagado intereses. Tampoco podemos sacar nuestro dinero. Ya fuimos a Conducef, pero ellos dicen que no lo regulan. ¿A dónde acude para este tipo de asuntos? Este caso particular no lo conozco con exactitud, pero este no es el caso de un consumidor. Es el caso, está hablando de un inversionista. ¿Ahí que tiene que ser ya una demanda o qué? Tengo entendido que ya están los procesos legales al respecto, pero no es una situación de un consumidor directo que va a... ignorante, así ¿no? es. Como decimos. De hecho, se han dado franquicias de muchas de estas casas, existen franquicias. Nos dice Dulce, yo fui a empeñar unas joyas, las cuales eran de mi mamá, en la casa de empeño, y ya no me quieren entregar las prendas porque mi mamá murió. ¿A quién dejó de segunda persona, mi querida Dulce? Exactamente, sí tiene que ver. Y si no hay, ¿qué haces? ¿Enseñas el acta de defunción? Hay formas. Sucesión testamentaria. Tienen que ser ahí los herederos legales. Sucesión testamentaria. Normalmente en el contrato se exige que se nombre un beneficiario. A ver, hace 4 meses mi hermana empeñó unas joyas. Ella vive en el interior de la República, yo tengo las boletas, quiero irlas a desempeñar o quiero ir a desempeñarlas, pero me dicen que no se puede porque están a nombre de mi hermana. Y si no puede venir, ¿qué hacemos? Bueno, tiene que acudir a la sucursal más cercana donde pueda hacer esto y con mucho gusto lo puede hacer, ¿eh? Si usted empeña en Tuxtla Gutiérrez y quiere hacer un referendo y pagarlo en Tijuana, lo puede hacer. Si es del Monte de Piedad, que acuda a la sucursal más cercana. Ahí lo puede hacer. Pues ya estamos. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Y de veras, no estarle haciendo promoción. Ojalá nadie tuviera que empeñar nada, ¿verdad? Y que mejor cambiaran de giro, pero es una realidad. La estamos viviendo y entonces, bueno, hacerlo con conciencia. Muchas gracias. Amigos, amigas, no se olviden, el próximo programa es cómo estirar el bolsillo. Solo con cheques de hule, ¿verdad? Que rebotan. Y mañana Carmen Muñoz los espera con el tema El casado casa quiere. Y me voy a quedar un ratito más acá contestando todo lo que nos han mandado preguntar a través de internet. Muchas gracias.